y vamos a ver si el tiempo nos da. Amén. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están llegando. Es un privilegio de realmente cuando podemos estudiar la palabra de Dios. Como hemos dicho, este espacio siempre va a ser un privilegio. Ustedes están bienvenidos, las personas que necesiten. La única condición, como yo le digo a todos, que necesitamos para estar aquí es que tengamos las ganas de aprender, tengamos las ganas de que el Señor pueda hacer la obra allí a través de esta palabra y que Él ejecute esa obra en nuestros corazones. Es lo que más queremos aquí. Recuerden que Amén. las palabras no son las que tiene simplemente una persona, sino son las que Dios quiere que nosotros escuchemos en esta noche. Así que partiendo desde ese hecho, el Espíritu Santo está en nuestro medio y Él va a ser el que convenza de pecado. Entonces, estas palabras de esta noche seguramente nos van a convencer de pecado. Ese es el objetivo que veíamos en el Apocalipsis. Seguimos entonces estudiando el Apocalipsis y cuando estudiamos el Apocalipsis vamos a hacer un repaso, ¿no? Pero en ese repaso vamos a darnos cuenta que hoy vamos a seguir en la introducción. Todavía no vamos a entrar, digamos, en materia. O pues sí vamos a seguir en materia estamos porque estamos en el capítulo 1, pero es el capítulo que a veces no se estudia, pero tiene tantas cosas que todavía no vamos a traer a las iglesias, sino que hay algunas palabras y algunos puntos importantes que necesitamos nosotros comprender. El repaso de la vez pasada, y como siempre, pues seguramente van a haber algunas preguntas allí. Las profecías de Apocalipsis veíamos la última vez que fueron dadas a Juan por medio de una cadena de mando. ¿Sí recuerdan? Eso es lo que veíamos, una cadena de mando. ¿Cómo Sí. era la cadena de mando? Dios Padre le daba al Hijo. Dios Padre Hijo le da a Jesús, sí. Jesús se lo pasa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se lo pasa a los ángeles. Los ángeles. Los ángeles se lo pasaron a Juan. Juan lo escribió y eso es. Eso está bien, exacto. Juan lo escribió el mensaje, o más bien Juan escribió el mensaje en un libro y se lo envió a las iglesias. ¿Y qué debemos hacer nosotros como miembros de las iglesias también? Pasarlo a otros, sí. Ahí está la cadena de mando. Tenemos Dios Padre que le da el mensaje a su Hijo, Jesús le da el mensaje al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da al ángel, el ángel se lo entrega a Juan y Juan escribe el mensaje en un libro, en el Apocalipsis, en la Biblia como vemos allí, y se lo envía a las diferentes iglesias. Las iglesias, como somos nosotros, los miembros de esa iglesia, debemos luego compartir ese mensaje de este libro con el mundo, ¿sí? Si no lo guardamos no tiene ningún sentido. Así que vimos que Dios opera su gobierno con un liderazgo bien establecido, delega responsabilidades, algo que decíamos que a veces es complicado para nosotros. Les pido allí si pueden poner en mute mientras estamos hablando y el que vaya a hablar simplemente lo pone allí. Entonces, Dios opera su gobierno por medio de un liderazgo y ese liderazgo es bien establecido, delega esas responsabilidades. Veíamos también la última vez, ya ahora sí, veíamos la última vez que hay una importancia en los ángeles, ¿sí se acuerdan? Los ángeles son un vínculo, una conexión entre el cielo y la tierra. Son los espíritus ministradores en favor de los demás, de las almas. De hecho, en los ángeles vemos también la esencia de lo que es Dios. Dios en su esencia es amor. El amor no puede vivir solo. Por eso Dios es uno en tres, ¿sí? Esa es una de las características de Dios. Dios no puede ser solamente una persona porque entonces el amor no tiene sentido cuando solamente hay una persona. Tiene que haber por lo menos dos personas y la deidad son tres personas allí en uno solo. Por eso también los ángeles cumplen esta característica de Dios. Tienen que ministrar a los demás en el servicio. Básicamente la palabra servicio es la misma palabra amor. Cuando yo amo a otra persona, le sirvo. Eso, y no sé cuántos, a veces hay muchas personas que les cuesta servir, pero el que no sirve pues no está ejecutando lo que Dios está diciendo. Y los ángeles son esa conexión entre el cielo y la tierra y son los que ministran en favor de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un ángel asignado. Ahora, recuerden, por ejemplo, en esta verdad no lo veíamos la última vez, pero cuando Jacob tuvo un sueño
¿Ustedes se acuerdan qué vio en el sueño Jacob? Una escalera. Una escalera. ¿Qué representa la escalera, Juan Felipe? La conexión que hay entre la tierra y el cielo. Y esa conexión entre la tierra y el cielo, ¿quién es? Cristo. Los Jesús. ángeles. Los Jesús. ángeles. Jesús. Jesús. La escalera es Jesús, pero recuerdan que en la escalera, cuando se habla de la escalera, hay ángeles que suben y bajan Y por medio de la bajan. escalera, ¿sí? Ahí está. La conexión entre el cielo y la tierra es Jesús, pero definitivamente los ángeles son los que bajan y suben por medio de esa escalera. Son la conexión que tenemos entre el cielo y la tierra. Así que veíamos eso, la cadena de mando y la importancia de los ángeles en todo este ministerio que Dios ejerce en el universo. Otra cosa que veíamos es que Juan estaba ¿en qué isla? ¿En la isla de qué? De Pasmos. De Patmos. De Patmos, ¿cierto? Veíamos que él estaba en la isla de Patmos y decíamos que la isla de Patmos era como una cárcel y era una cárcel donde se enviaba a los peores criminales, pero pues desde luego Juan no era un criminal, pero dice la palabra de Dios allí, lo que leíamos en el Apocalipsis es que fue enviado a la isla de Patmos ¿por causa de qué? De Por causa del evangelio. Del evangelio. El testimonio de Jesús, ¿recuerdan? El testimonio de Jesús que nosotros estamos esperando, nosotros estamos diciendo, nosotros queremos terminar la obra del evangelio en todo el mundo. De hecho, los conquistadores o los guías tienen allí un lema, ¿no? Que acabemos esta obra en todo el mundo. Pero quiero decirles, no sé si es una buena noticia o una mala noticia, pero la obra final no se va a terminar si no es a causa de nuestra vida. Tienen que haber muchos mártires, porque la palabra, precisamente testimonio, viene de la palabra martureo, y la palabra martureo viene de la palabra mártir. Es decir, la pregunta que hacíamos es, ¿estamos dispuestos a sellar con nuestra vida la obra del evangelio? Pues eso lo hizo Juan. Juan quiso sellar con su vida por dar testimonio de Dios. A causa del testimonio que dio, expuso su vida y fue enviado. Primero lo que se quiso hacer antes de ser enviado a la isla de Patmos fue que lo leíamos, que el emperador Domiciano procuró matarlo echándolo allí en una caldera hirviendo con aceite. Juan no murió y como no pudo matarlo este emperador, entonces lo mandó exiliado a esta isla de Patmos. Ahí está el testimonio de Jesús, por causa del testimonio de Jesús, es decir, la misma fe que tenía Jesús. Otro punto que veíamos, además de que Juan escribió también, digamos, su libro allí en Patmos, y que estaba en Patmos por causa del testimonio de Jesús, veíamos que la visión de Apocalipsis también fue dada a Juan, ¿en qué día? El día del Señor. El día del Señor, sí. Y el día del Señor tiene que ver con el sábado. Mostramos allí, habían 3 puntos importantes que cree la cristiandad, pero veíamos cómo el día del Señor definitivamente es el día sábado. ¿Y por qué, digamos que se empeña Juan en escribir esto? Porque Dios inspira a Juan a escribir que en el día del Señor estaba en visión. Porque hay un punto muy importante en el Apocalipsis. El conflicto final se dará ¿por qué? Por adorar en el verdadero día de reposo, ¿sí? Habrá un conflicto entre los que adoran en el día falso y en el día verdadero. Y eso llevará precisamente a que nosotros demos testimonio de Dios. Hoy vivimos en tiempos tranquilos en donde tal vez no verificamos completamente qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Dios. Pero en este momento, esas personas que vivan, seguramente podemos ser nosotros. Ojalá que seamos nosotros, podamos también ser fieles en su momento y sellar con nuestra vida el testimonio de Jesús. Pero ese testimonio de Jesús se dio en un día del Señor, en un día sábado, dando a entender que el conflicto final también será en relación al sábado. Otro punto que veíamos es que el libro del Apocalipsis sí se puede entender. Contrario a lo que muchos dicen que es muy complicado, que es un libro sellado. De hecho, decíamos que el mismo Martín Lutero pensaba que en ese libro solo encontraba bestias y números extraños y mágicos, y por eso nunca escribió un comentario de él. Contrario a lo que pensaban muchos de ellos, el libro sí se puede entender. Es un libro abierto, por eso se llama la revelación de Jesucristo, porque es en el libro donde Jesús se revela. Muchos piensan que es solo para pastores y además pastores que tengan PhD, ¿no? Pero no, el libro está escrito para todos, para todos. En realidad el libro está abierto y se revela a nosotros. Es un libro que definitivamente se puede comprender. Otro punto muy importante que veíamos es que el libro debemos asimilarlo. ¿Sí se acuerdan?
cuando se dice cómete el libro, Sí. comer el libro significa asimilarlo. No sé si nosotros somos de los que comemos el libro o simplemente hojeamos el libro. Todas las mañanas, o no sé si somos de los cristianos que ponen su Biblia allí en el Salmo 91 en la mitad de la sala, pero nunca lo leen. Hay que sacar hasta el polvo del Salmo 91, ¿no? Eso quiere decir que leemos, pero no asimilamos, ¿sí? O a veces, y eso nos pasa con frecuencia a muchos, ¿no? Leemos, pero no asimilamos el libro. Es mejor leer simplemente un versículo que leer 20 capítulos sin haber asimilado lo que dice en esos 20 capítulos, ¿no? Entonces, necesitamos asimilar lo que el libro dice, como pasaba, decíamos que nos recordaba Apocalipsis 10, cuando dice que en Apocalipsis 10 también dice que se come el libro, pero después de que se come el libro, más adelante dice, es necesario que ¿qué? Que profetices otra vez. Eso quiere decir, cuando nosotros asimilamos el libro, ¿qué necesitamos hacer? Compartirlo. Compartirlo. ¿Estamos haciendo algo si solamente asimilamos el libro? Porque puede pasar que solo lo asimilemos, pero no lo compartamos. Pues no estamos haciendo la tarea completa. No sirve. Es decir, no sirve asimilar el libro y no compartirlo. Por eso dice, cuando se comió el libro, después dice, es necesario que ¿qué? Que profeticemos otra vez. Por eso cuando asimilamos nosotros el mensaje y lo hacemos nuestro, será nuestra pasión compartirlo. Amén. Fíjate eso. Cuando asimilamos el mensaje, será nuestra pasión compartirlo. Si hoy nosotros ni siquiera tratamos de escudriñar el Apocalipsis, y pues menos lo vamos a compartir y menos vamos a vivir las cosas que están allí, ¿cierto? Así que el libro del Apocalipsis sí es para entenderlo, pero para asimilarlo, y cuando lo asimilamos definitivamente necesitamos compartirlo. Y la última cosa que veíamos es que el libro del Apocalipsis es una historia presentada en símbolos, ¿sí? De hecho, hay una palabra allí que viene de semiótica. ¿Alguien ha escuchado la palabra semiótica? Ya hasta materias en algunas universidades y algunas carreras en relación con la semiótica. ¿Habían escuchado eso? ¿No? Sí, Cuando sí. Sí, han escuchado la semiótica, ¿no? Al principio del libro dice que el mensaje fue escrito en símbolos. Eso quiere decir, semiótica viene de símbolo, ¿sí? Un símbolo. Es decir, debemos interpretar los símbolos. No es un mensaje que está abierto para una persona que sea perezosa. Decíamos eso la vez pasada. Si usted es perezoso, es el momento de salirse de esta reunión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la Biblia, no solamente el libro del Apocalipsis, sino que la Biblia me llama a mí a investigar, a escudriñar, lo decíamos, escudriñando las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Así que si nosotros no escudriñamos, si nosotros no vamos más de lo más profundo, recabamos en la Biblia, pues digamos que cualquier cosa que leamos nos sirve. Necesitamos definitivamente escudriñar. Necesitamos interpretar los símbolos para decodificarlos. ¿Recuerdan una de las reglas para escudriñar la escritura que también vino de allí de Martín Lutero, ¿no? Sola escritura era una de las reglas, y sola escritura quería decir, solamente la misma Biblia nos explica, pero otra cosa que también se decía es que la misma escritura, ¿cierto? También se decía allí. Es decir, necesitamos ir a la misma Biblia para que nos explique los mismos símbolos. Eso era más o menos lo que nosotros veíamos la última vez. Vamos a comenzar entonces esta parte del Apocalipsis. Vamos a seguir con el capítulo 1 a ver algunas cosas. Debo decirles que en el primer capítulo se menciona la muerte y resurrección de Cristo al principio y al final del capítulo. ¿Sí se grabaron eso? En el primer capítulo, en el capítulo 1, se menciona la muerte y la resurrección de Cristo tanto al principio del capítulo como al final del capítulo. Al introducir el libro, se encuentra la resurrección y la muerte de Cristo. Veámoslo. Apocalipsis 1, versículo 4 al 6. Vamos a encontrar en dónde se encuentra allí precisamente la resurrección y la muerte de Cristo. Apocalipsis 1 del 4 al 6. ¿Quién lo quisiera leer? ¿Lo leo? Por favor, muchas gracias. Listo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. De parte del que es, del que era y el que ha de venir.
de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Si se dieron cuenta en el capítulo, en el versículo 5, que dice allí, y de Jesucristo el testigo fiel, ¿y qué dice allí? Primogénito de los muertos. De los muertos. Eso es muy importante. Miren, allí está nombrando la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cierto? Al final del capítulo también vamos a encontrar que Cristo es el que tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Apocalipsis 1:18 dice así, miren. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y tengo qué? Las llaves de la muerte y del sepulcro. Del sepulcro o del Hades. Así que el primer capítulo definitivamente comienza con la idea de la muerte y la resurrección de Cristo y termina con la idea de la muerte y resurrección de Cristo. Tengo una pregunta para ustedes entonces. ¿Por qué se le da tanta importancia y también un énfasis a la resurrección de Cristo allí en este capítulo? Porque en este capítulo o en todo, porque es que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, pues sencillamente no hubiera servido de nada su sacrificio. Vana nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Muy bien. En el capítulo 1 notamos que Jesús camina en medio de los 7 candeleros. Eso lo leímos. Versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros se vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué entonces Jesús está ahí? Para asegurarse que la luz no se apague. Jesús está caminando por medio de los candelabros para asegurarse que la luz no se apague. Pero Jesús no podría mantener encendidas las luces de los candelabros si estuviera muerto. Si estuviera muerto, pues no podría estar manteniendo las luces, ¿qué? Prendidas. Por eso se enfatiza la muerte y la resurrección de Cristo. No sé si alguna vez han notado y se ha hablado en muchos temas, y es que básicamente nosotros tenemos en nuestra religión, en esta religión cristiana que nosotros creemos, tenemos un Dios vivo, ¿sí? Contrario a muchas otras religiones que tienen un Dios que es muerto, ¿sí? Hay incluso algunos que han muerto y que no se tiene evidencia de ninguna resurrección, pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, ¿cierto? Así que Jesús, que camina por los 7 candelabros para mantener las luces de los candelabros prendidas, definitivamente tiene que ¿qué? Que estar vivo. Vivo, que haber resucitado. Tuvo que haber muerto, pero también resucitó. Recuerden que los 7 candelabros, ¿qué representan esos 7 candelabros? Las iglesias. Las 7 iglesias. ¿Y qué representan esas 7 iglesias? 7 periodos distintos de la era cristiana. 7 periodos distintos de la era cristiana. Así que no escuchamos bien, creo que se escuchó entrecortado. Jesús vino, murió, pero ha resucitado para ir al lugar santo y para mantener las luces de los candelabros encendidos. Por eso es tan importante la muerte y también la resurrección de Jesús, ¿cierto? Ahora, otra pregunta tengo. ¿Por qué se llama a Jesús el primogénito de los muertos? Porque fue el principal. Fue el principal entre los muertos. No fue el primero que murió, no fue el primero que murió, sino fue el principal, importante. Importante el que primero murió. Jesús no fue el primero que resucitó, ¿cierto? Por eso no se le llama el primogénito de los muertos. Definitivamente no es por eso que se le llama así. En el Antiguo Testamento resucitaron, cuéntenme personas que resucitaron. Lázaro. En el Antiguo, en el Antiguo resucitó Moisés, resucitó, por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta. Resucitó Eliseo, ¿sí recuerdan? También. Más bien, Eliseo no resucitó. Y el niño que Eliseo también resucitó, de la señora que le dio donde él iba y se quedaba. Que no me acuerdo el nombre.
El hombre también que resucitó, un hombre que cayó allí un hueco y Eliseo lo resucitó. Entonces resucitó Moisés, el hijo de la viuda de Sarepta, el hombre que Eliseo resucitó. Así que al menos, o por lo menos 3 personas resucitaron en el Antiguo Testamento. Jesús no es el primero. En el Nuevo Testamento resucitaron, como dijo también Glory, resucitó Lázaro, la hija de Jairo, resucitó Tabita, el hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Resucitaron varias personas. Así que la expresión, el primogénito de los muertos, no significa que Jesús fue el primero en resucitar, sino, como lo dicen ustedes, que su resurrección es sumamente importante. La palabra primogénito viene de preeminente, es decir, que es la más importante. Es la resurrección más importante de todas, ¿cierto? Si él no resucita, ninguno de los otros muertos que resucitaron podría haber resucitado, ¿cierto? No podría haber pasado eso, ¿cierto? Por eso Jesús dijo en Juan 14, 19, dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso dijo Jesús en Juan 14, 19. Así que vamos a investigar un poquito la palabra primogénito en la Biblia. Cuando la palabra primogénito en la Biblia se aplica a Jesús, no tiene que ver con el origen de Jesús, no tiene que ver con que haya sido el primero en nacer. No es el primero en nacer, sino que Jesús es el preeminente, el más importante de todos los demás. Y vamos a explicar la primogenitura en términos de la Biblia, ¿sí? Y podemos entender que la primogenitura se le daba, había 2 tipos de primogenitura, ¿lo sabían? ¿Cierto? Un tipo de primogenitura era el que se le daba la primogenitura espiritual, es decir, de esa descendencia iba a venir Jesús. Ajá. Y el otro era la material. El otro era la herencia, exactamente. Ajá. Esa herencia se dividía en 3 partes. Bueno, digamos, si eran 2 hijos, se dividía en 3 partes y se le daba 2 al primogénito. ¿Cierto? Así que tenemos 2 tipos de primogenitura, la espiritual y también la de la herencia. Así podemos explicar, y les voy a explicar algo interesante, no siempre el primer hijo fue el primogénito en ninguna de esas 2 primogenituras. El ejemplo más palpable que vemos es en los hijos de Jacob, es decir, las tribus de Israel. ¿Quién era el mayor de los hijos de Israel? Esaú. No. Era Rubén, perdón. Estaba hablando de Isaac. Y la pregunta que yo hago, si él fue el mayor, ¿por qué no recibió la primogenitura? Cometió un error al involucrarse con una de las criadas del papá. Exactamente. De las esposas, ¿no fue? Rubén. Y miren, no solo Rubén cometió el error. ¿Quién le seguía a Rubén? ¿Zabulón? No, Simeón. ¿Sí? Simeón. Después venía, ¿quién más? Leví. ¿Sí? O sea, ¿y realmente quién fue el primogénito? José. José tuvo parte de una primogenitura, ¿y quién fue uno de los hijos de José, ¿no fue? ¿De dónde vino Jesús? De Judá. De David. De Judá. Así que la primogenitura la tuvieron José y Judá. ¿Quién tuvo la primogenitura espiritual de esos 2? Judá porque de él vino Jesús. ¿Quién tuvo la primogenitura, la herencia como tal? ¿Quién la recibió? José. Por eso en las tribus nosotros vemos que se nombra a los hijos de José, ¿cierto? Efraín y Manasés dentro de las tribus. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está la razón. No sé si se lo habían preguntado antes, pero la razón es esa. La primogenitura entonces se dividía en 2, la espiritual y la de la herencia, pero no siempre el primer hijo era el que tenía la primogenitura. Y tenemos más casos. Los hijos de Isaac, ¿quiénes eran? De Isaac era Esaú y Jacob. ¿Y quién era el mayor? Esaú. ¿Quién recibió la primogenitura? La primogenitura la recibió Jacob por engaño, pero a él, el Señor lo iba a hacer que fuera él se le adelantó al Señor. Exacto, pero si se dan cuenta, no era el primero. En David
David también era fue el primogénito, pero David era el menor de todos los hermanos. ¿Sí? Ujú. Y bueno, en los hijos de José también, Efraín y Manasés, pero el que tuvo la primogenitura fue Efraín. Manasés era mayor. Así que vemos varios ejemplos en la Biblia en donde la primogenitura quiere decir el que tiene la preeminencia, el más importante, ¿cierto? Y la resurrección de Jesús determina la resurrección de todos los seres humanos. Por eso es tan importante. Si Jesús no resucita, debo decirles, nadie resucita. Entonces, la importancia de la resurrección de Jesús es clave en todo este proceso. Muchos dicen que lo más importante del ministerio de Jesús fue su muerte. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No. No, ¿Qué creen que es lo más importante del ministerio de Jesús? del La ministerio, resurrección. la La resurrección. Su resurrección. resurrección. Quiero decirles que no hay un punto importante en el ministerio de Jesús. Todo es importante. Todo en, importante. sí es un, todo en sí es un plan completo, ¿no? Exacto. Su vida perfecta es vital. Si no hubiera vivido sin usar su Naturaleza. divinidad, entonces, pues no hubiera sacado nada. Su muerte también es bastante importante, pero su resurrección es importante. Su ministerio en el lugar santo es importante y su ministerio en el lugar santísimo es también importante. Todo es importante. Cada función de Jesús es muy importante. Vamos a leer 1 Corintios 15, desde el versículo 16 hasta el versículo 19. A ver qué nos dice, hablando acerca de la resurrección, ¿no? 1 Corintios, ¿qué? 15, del 16 al 19. Leo, Camilo. Gracias, Jason. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muchas gracias. Si se dan cuenta, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Pero es igual de importante a cada uno de los aspectos del ministerio de Jesús. Muchos dicen que Cristo en la cruz perdonó los pecados de todo el mundo. Eso tampoco es verdad. No perdonó los pecados de todo el mundo. En realidad, Jesús perdona pecados de manera individual. ¿Que todos van a ser salvos? No, Que todos fueran salvos, pero no todos van a ser salvos. Hay un proceso para la salvación. Necesitamos arrepentirnos, confesarnos, ¿cierto? Y también necesitamos pedir perdón, o más bien pedir la justicia de Jesús, que es el punto más importante de esta parte. Es decir, Jesús tiene que poner su justicia en nosotros para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Así que Jesús no murió por todos. Los que lo aceptan, murió más bien por los que le aceptan, por aquellos que reciben el perdón de los pecados, y esos solamente son los que deciden aceptar a Jesús. Camilo, ¿Sí? una pregunta. Sí, claro. Camilo, la muerte, o sea, el Señor vino a morir por los pecados de todas las personas en el mundo. Pero quien acepta a Jesús, sus pecados serán perdonados por la sangre de Cristo, más los que no. Pero inicialmente Él sí muere por los pecados de todo el mundo. Ya es que esa es como decisión personal, ¿sí? Claro, eso es verdad. Digamos que Él vino a morir por los pecados del mundo. El punto es si yo decido aceptar ese regalo que me dio. Y como hay personas que seguramente no le aceptarán, pues por esas personas no murió Jesús, porque básicamente no le aceptaron. Si me doy cuenta, aunque haya muerto por esa persona, ¿sí? El punto importante aquí es quién le aceptó. Jesús, Camilo, básicamente por los que le aceptaron. Ese es el punto que debemos entender. ¿Sí? Camilo, en ese punto ahí, ¿me escuchas? Sí. Sí. En ese punto ahí, cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados, pero yo digo, ¿los que confesamos o por todos los pecados? Tenemos que confesarlos para que nos perdone, porque si decimos, me perdona mis pecados, ¿pero cuáles? Jesús murió por todos los pecados, ¿sí? Pero por los pecados que son confesados. Confesamos. Ahora, no quiere decir que yo, digamos, en todos los casos yo no me arrodillo a confesar los pecados, ¿no? ¿Sí?
pero puede ser que en mi vida yo esté cambiando la forma de ser. Les doy varios ejemplos, ¿no? Les doy el ejemplo del ladrón en la cruz. Ustedes pueden pensar de cuántos pecados se arrepintió el ladrón. No lo sabemos, pero seguramente él no tuvo tiempo para recordar, Señor, perdóname por tal pecado específico, ¿sí? Sin embargo, el ladrón fue salvo. ¿Qué necesitó el ladrón? Pues básicamente Solamente creer en el Señor Jesucristo. Aceptarlo y Aceptarlo. confesar que el Señor era el que podía transformar la vida. ¿Hubo un arrepentimiento en la vida de él? Sí, claro, eso fue lo que le llevó a aceptar a Jesús, ese arrepentimiento que tuvo allí en la cruz, pero seguramente no tuvo tiempo de confesar todos los pecados. Lo digo es porque nosotros a veces pensamos que si yo tal vez fuera caminando hoy y muriera, entonces ¿será que me pierdo por no haber confesado el pecado, mi último pecado? No, seguramente mi vida es lo que demuestra eso, mi vida de aceptación continua a Jesús, ¿sí? Y de arrepentimiento. Es importante, ¿sí? Ahora, la pregunta que hacemos después de este punto allí es, bueno, lo que quiero decir es que por eso el Apocalipsis enfatiza la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y básicamente es ¿por qué? Porque Jesús es un Dios vivo que está allí y que todas las partes de su ministerio son tan importantes como las otras, pero eso hace que nosotros hoy podamos disfrutar de la salvación siempre y cuando aceptemos a nuestro Señor. ¿A dónde fue Jesús cuando resucitó? Cuando resucitó, cuando murió. Inmediatamente creo que subió al cielo a ser entronizado y luego volvió a descender a confirmar su relación, mejor dicho, a ultimar detalles con los discípulos, mejor dicho. Exacto. Pero Camilo, una pregunta. Sí. Porque cuando él se fue a encontrar, o sea, con María Magdalena, él le dijo, no me toques porque no he subido. Sí. Entonces ahí me queda como esa duda. No había subido, eso fue apenas resucitó, fue cuando se encontró a María, eso lo habíamos visto la vez pasada, ¿sí se acuerdan? Y entonces... O sea, después de que se vio con María es que él sube y después baja otra vez, se encuentra con los discípulos, está 40 días acá y ahí sí vuelve a subir. La pregunta que yo hacía es, ¿a dónde fue Jesús precisamente cuando resucitó? Ya completamente, ¿cierto? Después de que ascendió al cielo. Después de que resucitó, ascendió al cielo, ¿a qué lugar? Al lugar santísimo. ¿Al lugar santísimo? Lugar santo. Al lugar santo. Para interceder. La mayoría de las iglesias enseñan precisamente que apenas ascendió, subió al lugar santísimo, ¿cierto? Pero no, ustedes, pues ya nosotros como adventistas lo sabemos, el santuario tiene dos apartamentos dentro del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo. De hecho, el Apocalipsis nos enseña el ministerio de Cristo en el santuario, ¿no? Es un punto clave dentro del Apocalipsis. Y después de que ascendió, pasó 1810 años allí y en 1844 ascendió al lugar, o pasó más bien, al lugar santísimo. Miren, una cita de Elena de White que nos habla de a dónde entró Jesús después de resucitar. Adelante, Juan Felipe. Una pregunta ahí, pues, como a manera de información ahí. ¿Se podría decir que el atrio es la tierra? El atrio del santuario celestial es la tierra, porque aquí fue donde él se bautizó y murió. Y ya pasa, el atrio es la tierra y el lugar santo y santísimo ya es el cielo, allá donde está, ¿cierto? Claro, eso es lo que se puede decir completamente, es decir, esa es la verdad. El atrio representa la tierra, ¿cierto? Por eso, bueno, la confusión de los mileritas inicialmente allí, ¿sí? No comprendieron bien qué significaba cada una de las partes. Ellos pensaban que el santuario era la tierra, pero había una parte que es el atrio, que era la tierra, y los dos departamentos adentro, pues eran el cielo, ¿sí? ¿Listo? Así que la cita que iba a leer aquí tiene que ver con el conflicto de los siglos, la página 466. ¿A dónde entró Jesús al resucitar? Dice, los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando una visión le fue dada al apóstol Juan, que viese el templo en el cielo, contempló allí las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos.
¿Dónde estaba el incensario de oro? Un lugar Lugar santo. santo. En el lugar Lugar santo, santo. recuerden, ¿cierto? Y dice, por eso dice allí, en sus manos un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos. Encima del altar de oro que estaba delante del trono, ¿sí? ¿Cuál es el altar de oro? El mismo incensario, no se confundan. El Cuando altar del hablamos de oro, incienso. el altar de oro es el mismo incensario. El altar de bronce, ¿en dónde estaba? En el En lavatorio. el, en el lugar santo. El patio. El altar En de el bronce patio. es el que tenía el agua. Ah, era el que tenía el agua. Exacto. Muchas gracias. Eso es muy importante. Y los materiales nos indican de qué mueble se está hablando. Cuando se habla del altar de oro, se está hablando del incensario que está dentro del lugar santo. Y cuando se habla del altar de bronce, ¿sí? Que es la misma fuente de bronce, se está hablando El atrio. Del atrio. del atrio, del lavatorio que estaba allí en el El atrio. lavatorio. Se le Donde permitió se al ofrecían profeta- los holocaustos, para ser exactos. Exactamente. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro. Otra vez, miren, 7 lámparas. ¿Dónde estaban los candelabros? Las 7 lámparas, ¿dónde? En el lugar santo. Entonces aquí nos está hablando claramente que cuando Jesús ascendió, ¿estaba dónde? En el lugar En el lugar santo. santo. 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Así que Jesús no fue al lugar santísimo, sino que fue al lugar santo, donde se encuentran las 7 lámparas, que estamos hablando precisamente en la visión de Apocalipsis 1, y donde también está el altar de oro o el altar del incienso, que también estaba en el lugar santo. Santo. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. ¿A qué fue Jesús al lugar santo? Es una buena pregunta, ¿no? Como a decirle a Dios que, o sea, como a que el Señor, a que Dios aceptara su sacrificio. Y ya pues resucitado, que no sé, es algo así más o menos, Cami. Pero no, Claro, pero no tengo recuerden claro. que no estuvo ahí un momentico, es decir, esa primera subida fue para entronizarse, pero después de que se entronizó, estuvo durante un largo periodo, casi lo digo, más o menos 1800 años, ¿sí? Estuvo en el lugar santo. Eso quiere decir que la pregunta es abarcante. ¿Qué hizo durante esos 1800 años que estuvo allí en el lugar santo? ¿Sí? Interceder por nosotros. Muy bien, gracias. Olguita llegó muy bien, muy pila. Dice, fue Jesús precisamente, Jesús estaba en medio de los 7 candelabros, ¿cierto? Y dice allí, vamos a leerlo, Apocalipsis 1, versículo 12 y 13. Apocalipsis. Miren, vamos a ver a qué fue, pero vamos a identificar de qué estaba vestido Jesús y dónde estaba, que ya lo identificamos. Apocalipsis 1, 12 y 13, ¿qué dice? Leo, Camilo. Gracias. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si se dan cuenta, miren, nos está diciendo, ¿dónde estaba? Dice que vio los 7 candelabros, o sea que Jesús estaba en el lugar santo. Pues dice que en medio de los 7 candelabros estaba ¿quién? El Hijo del Hombre. Semejante al hombre. Es decir, Jesús. ¿Y cómo estaba vestido? Eso es muy importante. Vestiduras hasta los pies. Y estaba ceñido en el pecho por un cinto ¿de qué? De oro. ¿Y sabían que esa era la vestidura sumo sacerdotal? Jesús fue al cielo para ejercer como sumo sacerdote. Dale. Jesús fue al cielo para ejercer como ¿qué? Como sumo sacerdote. Ustedes, por ejemplo, si leen Levítico 8, léanlo cuando tengan tiempo, Levítico 8, del 5 al 13, nos habla de las vestiduras del sumo sacerdote y nos dice que las vestiduras tenían las mismas características que se narran aquí en Apocalipsis, ¿sí? Eran vestiduras, era un manto que llegaba hasta los pies y tenía también, entre muchas cosas que tenía, un cinto en el pecho ceñido allí de oro, ¿sí? Y si ustedes quieren seguir leyendo, léanse el Salmo 133. El Salmo 133 también me habla de las vestiduras de Aarón. ¿Quién era Aarón? Un sacerdote, un sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote, ojo, no era un sacerdote, era un sumo sacerdote. ¿cierto?
Y Jesús nos está diciendo que tenía esas mismas vestiduras del sumo sacerdote, ¿cierto? Eso quiere decir que Jesús fue como sumo sacerdote allí al cielo. Fue como sumo sacerdote y Aarón precisamente era el sumo sacerdote. Mira lo que dice Hebreos 8 del 1 al 2, hablando de este ministerio a qué fue a hacer Jesús allí. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo ¿qué? Sacerdote. El cual se sentó ¿a dónde? A la diestra. A la diestra del Padre. De la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, ¿qué función desempeña Jesús en el lugar santo del santuario celestial? Sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? Porque dice que es ministro del verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? El que está en el cielo. El celestial. El celestial, muchas gracias. Ahora, ¿qué hace Jesús? La pregunta es, bueno, ya sabemos que está como sumo sacerdote, pero ¿qué hace Jesús como sumo sacerdote? Defendernos, es nuestro abogado. Listo, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Hay tres cosas que hace que a la larga son lo mismo, pero vamos a leer la primera de esas tres cosas. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? Lo leo yo. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Que mi tío Lucho la debió haber visto por ahí volando y la... Ya, qué pena. Así que primera de Timoteo nos dice que Jesús, como sumo sacerdote, ¿qué hace? Mediar por nosotros. Mediador. Mediador. ¿Y qué es un mediador? Explíquenmelo. Es como un abogado. El que habla por nosotros. Es un conciliador. Es un conciliador. Esa es una buena interpretación. Sí, se pone delante de nosotros. Es alguien que procura resolver un problema entre dos partes. Eso es el mediador, ¿cierto? Alguien que procura resolver un problema entre dos partes. Y ese es Jesús. Fue al lugar santo inicialmente a ejercer una obra ¿de qué? De mediador. Es decir, a mediar el problema que teníamos. ¿Cuál era el problema que teníamos? Ya murió. Estaban rotas las relaciones con Dios. Exacto. El pecado. Siguen rotas. Hasta el momento de hoy todavía siguen rotas. Por eso necesitamos el mediador. ¿Sí? Claro, pero Él nos reconcilió y el Padre nos ve a través de Él, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Dice Elvis que no escucha. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, yo escucho. Perfecto, perfecto. Ese es el celular. Tal vez. Revisarlo allí. Bueno, la siguiente función, que es la misma, ¿cierto? La vemos en Hebreos 7:25. ¿Qué nos dice Hebreos 7:25? Otro nombre para mediador. Para cuando ustedes les pregunten, porque a veces como que uno se confunde. Abogado. Leámoslo. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Un segundo. Gracias. Leo. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Intercesor. Intercesor, muy bien. Dice, por lo cual él es el que nos salva eternamente a los que por él se allegan a Dios. Miren, ahí está diciéndome incluso quiénes son salvos. ¿Quiénes son salvos? Los que se allegan a Él. ¿Cierto? Viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el mediador o intercesor. Y la última palabra ya la habían dicho ustedes también. Primera de Juan 2:1. Lo voy a leer rápidamente. Primera de Juan 2:1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para defender. ¿Listo? El justo. Así que, ¿Jesús es qué? Es intercesor, abogado. es abogado. Y es mediador. Abogado. Intercesor, abogado y mediador. Intercesor, abogado y mediador. Exacto. ¿Qué hace el abogado? Defendernos. Defiende. Entonces tenemos las funciones del sumo sacerdote son mediar, interceder abogar. Y esas son. Abogar. Esas son. Y esas son las que tiene Jesús. Todas son la misma. No se confundan.
mediador, intercesor y abogado es la misma. Es el mediador entre nosotros y Dios Padre. Si yo le preguntara a ustedes qué es más importante otra vez, la muerte en la cruz o la obra de mediador de Cristo allí. Todo es Ay, importante. pero si no hubiera habido muerte, no podría mediar. Claro, eso está muy bien, pero si hubiera muerte, pero no hay una mediación, tampoco nos sirve. No ¿cierto? nos sirve, sí. Tiene que ser así, tiene. Así que no hay un punto más importante. Si Jesús no derrama su sangre, no podría ser nuestro abogado. Dice, el conflicto de los siglos, página 479, dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Claro. Con su muerte inició aquella obra que después de su resurrección fue al cielo para contemplar. Por la fe debemos entrar velo adentro, mire lo que nos está diciendo, donde entró Amén. por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz en el Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre, miren, se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley que Dios quebrantó. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación puede ser presentado ante Dios los deseos sinceros de todo aquel que se allegue a él por sinceramente. Fe. Así que si Jesús muere y no resucita, pues no hay salvación. Si Jesús resucita y no intercede, tampoco hay salvación. Si Jesús intercede, pero no desarrolla su obra en el lugar santísimo, entonces tampoco hay salvación. Cada paso de la vida de Jesús es igual de ¿qué? Importante. Ahora, los candelabros. Ahora hablamos de los candelabros. ¿Qué era lo que representaban los candelabros? El Espíritu Santo. Las iglesias. Las iglesias. Leámoslo. Apocalipsis 1:20. ¿Lo tiene alguien por allí? No, yo no. Lo leo. El ministerio de las el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las ¿qué? 7 iglesias. 7 iglesias. Así que en el cielo hay un santuario literal, ¿cierto? Es decir, en el cielo hay un lugar donde hay 7 candelabros literales que arden con aceite. Estos candeleros representan las 7 iglesias también literales que estaban en Asia. Pero dijimos que esos 7 candeleros literales también son símbolos de 7 periodos de la historia. De la iglesia. Historia de la iglesia. Por eso dice Elena de White, en Hechos de los Apóstoles, dice, los nombres de estas 7 iglesias son un símbolo de las iglesias en distintos periodos de tiempo de la era cristiana. El número 7, ¿qué representa el número 7? Perfección. Uy. ¿Qué más? Plenitud. Plenitud, muy bien. El número 7 indica algo completo. ¿Qué es el número 7? Indica algo completo, perfecto. Completitud. Los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan las condiciones de la iglesia en diferentes periodos de la iglesia. Ahora entonces yo les pregunto, si 7 es plenitud, por ejemplo, ¿qué significa los 7 espíritus? ¿Hay 7 diferentes espíritus? Sí. Es uno solo completo. La completitud del Espíritu Santo de Dios. ¿Son los ángeles? Exacto, la plenitud del Espíritu Santo. Esos son los 7 espíritus. Y cuando hablamos de las 7 iglesias, hablamos de la historia completa, la historia de la iglesia de manera ¿qué? Completa. Así que el número 7 allí significa eso. Y precisamente la historia completa. El número 7 entonces significa plenitud. Camilo, una pregunta. Señor, adelante. Tú hablaste de los 7 periodos de la iglesia que representan o son representados por las 7 lámparas o las 7 estrellas. El asunto está que a un católico, ¿cómo le puede decir con la Biblia, con la sola Biblia, de que está representando los 7 periodos de la iglesia? No puedo decirle Ellen White, basarme en Ellen White. Ellos no aceptan nada de Ellen White. Sí, claro. Claro, eso es un punto bastante importante, pero debemos saber que, primero, pues 7 es plenitud, lo que acabamos de decir, ¿cierto? Y cuando hablamos 7 candelabros, el mismo Apocalipsis nos está diciendo que los candelabros son
iglesias, ¿sí? Es decir, los candelabros representan a 7 iglesias. Y como normalmente la profecía, qué pena, voy a silenciar aquí. Gracias. Y como hablamos normalmente cuando hablamos de la profecía, decíamos que la profecía tiene, ¿cuántas interpretaciones tenemos en la profecía? 3, ¿cierto? Tenemos una interpretación que es personal, es decir, para nuestra vida. Tenemos una interpretación que es contextual, es decir, para el momento en que se vivía, y siempre tenemos una interpretación escatológica. O sea, al final del tiempo. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos la regla de la profecía, necesitamos entender que tenemos 7 iglesias, o sea, una iglesia plena, es decir, estamos hablando de plenitud, y estamos hablando que las iglesias son también, tenemos que aplicarle un concepto escatológico, es decir, que tienen una representación profética. Y pues sin duda tenemos que la aplicación personal la vemos en las iglesias, pero vemos la aplicación contextual del contexto, sí, vemos las 7 iglesias de Asia. ¿Y dónde está la aplicación escatológica? Pues entendemos que la iglesia como tal es la iglesia de Dios. Eso quiere decir que hacia el futuro tenemos una aplicación profética o escatológica de las iglesias, ¿sí? Eso es una regla para las profecías del Apocalipsis. Siempre hay esas 3 interpretaciones que tenemos allí. Camilo, y aquí en el mismo versículo, en el versículo 20 que leíste de Apocalipsis, ahí está diciendo exactamente que dice, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Está diciendo exactamente. Lo está diciendo claro. Correcto. Además, otra aplicación que vamos a ver ahorita más tarde es precisamente que quiere ver qué es un candelabro, porque un candelabro se relaciona con la iglesia. Eso es una aplicación interesante. ¿Por qué creen que un candelabro se relaciona con la iglesia? Porque tiene 7 brazos ¿Qué hace un candelabro? ¿Qué elementos tiene un candelabro? Aunque lo vamos a ver después. Ilumina. Se refiere a la capacidad de iluminar. Hacer luz para el mundo. Ilumina. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Nadie prende una luz y la pone debajo de una olla, dijo Jesús. Talmud. ¿Cierto? Nadie lo pone debajo de un talmud. De un talmud no. Se me olvidó el nombre. Una mesa. Una mesa, ven. Una mesa, exacto, digámoslo así. ¿Cierto? Nadie prende una luz para ponerla allí. Y cuando hablamos de la luz, entonces estamos hablando de nosotros. Pero nosotros, para que encienda la luz, ¿qué debe existir? Aceite. Aceite. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso quiere decir que la luz, como tal, es la que nosotros damos. ¿Y nosotros pertenecemos a qué? A la iglesia. La iglesia, de hecho, se nombra en muchos versículos de la Biblia como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, de ahí sacamos que tenemos esos 7 periodos de la cristiandad, porque básicamente la misma Biblia nos está mostrando que las 7 iglesias son exactamente lo que los 7 candelabros son 7 iglesias, y cuando hablamos de un candelabro hablamos de varios aspectos. Uno de ellos es la luz, otro de ellos es el aceite, y Jesús dijo que la luz éramos nosotros, pero que necesitábamos del Espíritu Santo para alumbrar a los demás. Y como nosotros somos esa luz, pues somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo otra vez es la iglesia. ¿Sí? Más o menos así podríamos decirlo. Hablemos de Jesús y en relación con los candeleros. ¿Sí? Apocalipsis 1, 12 y 13 nos dice que Jesús es el que camina o que está en medio de los 7 candeleros. En medio de los 7 candeleros dice que está el Hijo del Hombre, lo dice el versículo 13, dice, y en medio de los 7 candelabros se vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? Lo que nos está diciendo allí es, ¿quién es este Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Jesús. ¿Sabían que Jesús no está solo parado? Ese texto que acabamos de leer nos dice que Jesús camina o no. Sí, dice que se mueve y que camina. No dice que, léanlo otra vez. Versículo 13 dice que Jesús está caminando o no. No, ¿cierto que no? No dice. Estaba parado. No dice. Estaba parado. Pero ¿dónde dirá que Jesús estaba caminando? Miren, Apocalipsis 2:1. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice eso. Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Jesús no está estático, no está parado solamente en medio de los 7 candeleros, sino que está ¿qué? Caminando.
Pregunta, Caminando. ¿por qué Jesús camina de un candelero a otro? Lo que me está diciendo es que camina de un candelero a otro hasta que llega hasta el último. ¿Por qué Jesús estará caminando? Porque Él está en la iglesia. Llevando. Yo creo que Llevando. porque como es el tiempo, igual ahí también nos está acompañando en Eso cada también tiempo. Cuidando el aceite, cuidando la... Muy bien, gracias. Richard está allí. Richard, ¿con quién está? Con Andrés. Con Andrés. Es que es Andrés, Andrés. gracias. Sí, eso es un punto muy importante. Miren, ¿se acuerdan No que se hablamos? apague. Jesús está haciendo qué función en el lugar santo? Que no se apague. Intercediendo. Intercediendo. Pero subió como qué? Perdón. Como sacerdote. Mediador. Como sumo sacerdote. Miren, Así. una de las funciones del sumo sacerdote, miren la que era. Levítico 24 del 1 al 4 para entender por qué Jesús camina. Ya lo dijo aquí Andrés, pero Levítico 24 del 1 al 4. Describe aquí una de las funciones de Aarón, que precisamente era el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué dice? 24, ¿qué? Perdona. Del 1 hasta el 4. Leo. Ah, Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacada, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Si se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Jesús, mire, varias palabras importantes. En el versículo 2 nos está diciendo que el sumo sacerdote dice que mantenía las lámparas, ¿qué? encendidas. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo, todos los días. Continuamente. Versículo 3 también dice... Estatuto perpetuo. Exacto, dice el versículo 3, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová continuamente, y como dijo Vane, es estatuto perpetuo. Y el versículo 4 dice, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová continuamente. Así que una de las funciones de Aarón, del sumo sacerdote, era asegurarse que las lámparas siempre tuvieran aceite. Aceite y además también estuvieran encendidas. ¿Sí? Esa era la función de Aarón, poner aceite y arreglar las mechas. Que las mechas, ustedes saben que la mecha puede caerse, te toca estar pendiente también de la mecha, así que tenía que estar pendiente también de la mecha, que no se apagara la luz, que no dejara de brillar. Cada mañana y cada tarde estaba ahí pendiente el sumo sacerdote para que no se apagara la luz. La luz, ¿cierto? Entonces aquí era lo que veíamos en un momento. Hay 3 símbolos aquí en el candelero. El candelero dijimos que ¿qué representa? Alumbra. Las 7 iglesias. 7 iglesias, cada candelero una iglesia. La iglesia, ¿cierto? Entonces el candelero representa a la iglesia en diferentes etapas de la historia, ¿cierto? También otro símbolo que tenemos es el aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Tenemos los candeleros, la iglesia. El Espíritu Santo. El aceite. El aceite. ¿Cierto? En Zacarías 4:6 dice que el aceite es el Espíritu Santo. Y tenemos un símbolo número 3, que es que la luz viene como resultado de ¿qué? Del aceite. Del aceite, gracias, Olguita. La luz viene como resultado del aceite. Eso quiere decir que la predicación del evangelio, ¿cierto? Por la iglesia viene como resultado de una comunión con el Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Se dieron cuenta de los 3 puntos que tenemos allí? Tenemos 3 puntos importantes. Tenemos el candelero, que es la iglesia. La iglesia tiene que tener el Espíritu Santo, y cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo, tiene que ser luz. Es decir, tiene que predicar el evangelio a todo el mundo. Es la misión que Dios nos ha dado. Cuando la iglesia tiene aceite, entonces el Espíritu Santo brilla ¿hacia dónde? Hacia el mundo. ¿Recuerdan una iglesia sin aceite? Sí, es la misma iglesia que nosotros vemos, por ejemplo, en Daniel. En Daniel, cuando hablamos de la mezcla de el barro cocido de alfarero y el hierro. Ese barro cocido de alfarero representa a la iglesia, porque el barro cocido de alfarero es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero el cuerpo de Cristo no tiene el Espíritu Santo, es decir, está muerto, así como lo dijera en su momento allí en el libro de Jeremías,
¿sí? Cuando hablamos el valle de los, precisamente de los huesos secos. De los Israel huesos tenía secos. un hueso seco porque no tenía el Espíritu Santo. Una iglesia no tiene aceite, entonces no tiene el Espíritu Santo. Entonces, también una iglesia que es falsa está representada puede estar representada por allí, por un cuerpo que no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida. ¿Sí? Eso es muy importante en todo en este caso. Así que Jesús camina por los candeleros, los 7 candeleros son las 7 etapas de la historia y Jesús anda en medio de la historia de la iglesia, lo que me está diciendo. Jesús camina en medio de la historia de la iglesia y camina. ¿Y por qué está caminando? Porque está velando para que su luz no se apague. Para que el testimonio, ojo lo que estoy diciendo, el testimonio nunca se apague. Para que la iglesia siempre tenga el Espíritu Santo y pueda iluminar al mundo. Por eso camina en medio de los 7 candeleros allí. Entonces voy a simplemente corroborar lo que estoy diciendo con Hechos de los Apóstoles. Dice así, página 468, dice, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro, así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo, constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o está por apagarse. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor. Ojo, a veces nosotros tenemos algún cargo en la iglesia y somos nosotros los que estamos levantando esa iglesia. No, lo que me está diciendo aquí es que él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y también de la luz. Quiero decirles que hubo épocas en las que esa luz del candelero parecía que se iba a apagar, ¿sí? Háblenme de una época donde parecía que se iba a apagar esta luz. La época oscura. ¿Por qué se llama precisamente edad oscura? El oscurantismo, precisamente porque parecía que la luz se iba a apagar. Pero bueno, grupos como los valdenses, los albigenses, hicieron que esta luz no se apagara. ¿Sí? Esta es la iglesia de Teatira. Parecía que se iba a apagar, pero no, se apagó. ¿Comprendemos completamente por qué Jesús camina entre los candelabros? Sí. Y es una razón muy bonita. Es porque Jesús vela por su iglesia. De hecho, yo les podría leer algunos textos de Elena de White donde dice que la iglesia de Dios es como si fuera la niña de los ojos de Jesús. ¿Sí? Tiene un especial cuidado por su iglesia. ¿Sí? Entonces, también debemos saber que la iglesia es un punto importante para Dios. Ahora, ¿qué simbolizan las 7 estrellas? Porque también vimos en el texto que decía Apocalipsis 1:20 que Jesús tiene 7 estrellas en su mano. ¿En qué mano? Derecha. Derecha. Miren lo que dice otra vez Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, las 7 iglesias, es decir, los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿qué representan las estrellas en la mano derecha de Jesús? Los ángeles. ¿Los ángeles? Sí. Vamos a ver. ¿Mensajes o algo así? Vamos a ver qué representan las iglesias. Las estrellas. Las estrellas. Hechos de los Apóstoles, página 468, y ya vamos a un texto allí con la Biblia. Dice, Cristo fue presentado como el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer que terminará en la nada, pues ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, las llenas de luz y guía
y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. O sea que, ¿qué dice aquí que son las estrellas? Los ministros. Los ministros. ¿Y dónde lo corroboramos? Maestros. Un texto que lo corrobore. Daniel 12:3. Daniel 12:3. ¿Qué dice Daniel 12:3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ah, clarísimo. O sea, eso quiere decir, los que enseñan la justicia a la multitud son como estrellas a perpetua eternidad. Eso quiere decir que las estrellas son ¿quién? Maestros o ministros. Los maestros, los que llevan el evangelio. Enseñan. Los que llevan el mensaje, los maestros, los ministros. Jesús tiene los maestros, los ministros, los mensajeros de las iglesias. ¿En dónde los tiene? En sus manos. En su mano. ¿Y en su mano qué? Derecha. Derecha. La diestra los tiene. Exacto. Si ellos rechazan a Jesús, llegan a ser estrellas, pero estrellas caídas. Caídas, no. Ojo con eso, ¿cierto? Esas, dice, incluso otra vez la mensajera del Señor dice, grandes lumbreras caerán. Ay, Eso, qué pesar. ¿cierto? Y es básicamente, ¿cuándo cae una estrella? Cuando se aparta del Señor. Cuando no da luz. se muere. Cuando ya no da luz, cuando se muere, ¿cierto? Ahora, ¿por qué en la mano derecha? Uy. Porque es principal, o sea, es lo principal, es... Él siempre se pone la mano derecha de todo, pues. La mano derecha es la mano del favor de Dios. Oh, Jesús, claro. por ejemplo, se sienta a la diestra del Padre, ¿no? A eso, sí. Jesús se sienta a la diestra del Padre. Mateo 25:33 me dice, y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Es la mano del favor de Dios. Efesios 1:20 me dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. ¿Se acuerdan? Judas se sentó ¿en qué lugar? Dios era a la izquierda porque pues para hacer eso quiso. Se sentó a la siniestra. A la siniestra se le llama la izquierda. En la última cena. ¿Sí? Aún hoy en día nosotros decimos cuando nos levantamos en la mañana que nos levantamos dicen por ahí, me levanté con la mano izquierda, pierna izquierda, ¿qué tal? Con la pierna izquierda, ¿cierto? Dicen muchos. Así que hoy en día todavía tiene una connotación importante la mano derecha y la mano izquierda. Y la mano derecha es la mano del favor de Dios. Quiere decir que estos maestros tienen el favor de Jesús porque están en su mano derecha. Qué bonito, ¿no? Somos nosotros los que tenemos el mensaje, somos parte de las estrellas, pero las estrellas tienen que resplandecer. Resplandecerá, decía una campaña reciente allí de GYC, ¿no? Resplandecerá, y precisamente basado en este texto. Somos nosotros estrellas que necesitamos resplandecer hacia otros para que este mensaje de Apocalipsis sea dado a todo el mundo, ¿sí? Otro punto importante. También Apocalipsis 1, del 14 al 16, nos dice que hay una característica especial de Jesús. Dos características vamos a ver, con esto terminamos. Los ojos de fuego y la espada de dos filos. Leámoslo. Apocalipsis 1, del 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos símbolos, pero vamos a tratar dos importantes. Los ojos, dice allí, que sus ojos eran como ¿qué? Llamas de fuego. Como fuego. Y dice llamas de fuego. Que de su boca salía ¿qué? Espada aguda de 2 filos. Ahora, les hago la pregunta. ¿Qué representan los ojos en la Biblia? Muchos espíritus. ¿El corazón? Espíritus. Efesios 1:18, a ver qué nos dice. ¿Cómo se dice? Efesios 1:18.
Claudia. ¿Efesios qué, Camilo? 1:18. Leo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ah, ¿qué representan los ojos entonces? Entendimiento. Entendimiento. Los ojos representan comprensión o sabiduría. ¿Se acuerdan que Satanás le dijo a Eva, el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué va a pasar? Serás como dioses, conociendo el bien y mal. Pero también dijo Y que abrirán los ojos. serán abiertos vuestros ojos. Eso quiere decir que iban a conocer algo que antes no sabían. Conocían. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento de Juan 9? Le dijo, ahora tú eres ciego, pero ves, ¿cierto? Eso le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque había conocido que Jesús era el Mesías. O sea, era ciego, pero veía. Veía, ¿por qué? ¿Y con qué veía? Con los ojos, pero los ojos de el entendimiento. Pero de los fariseos dijo, ustedes son ciegos, pero los fariseos veían bien. Eran ciegos pero porque no veían las cosas eternas, no veían comprendían. las cosas de Dios. No comprendían. Así que los ojos representan ¿qué? Conocimiento y sabiduría. ¿Sí? Y como dice, también son 7 ojos. 7 ojos, ¿qué quiere decir? Jesús tiene todo conocimiento. Jesús ve todo lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Jesús detecta cada pecado en los lugares más profundos que nosotros tenemos. Nada se escapa a la mirada de Jesús. Con esos ojos desenmascara el pecado. ¿Sí? Por eso el salmista dijo en su momento, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y dijo en el versículo 24 del Salmo 133, dijo, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que lo que le estaba diciendo el salmista es, revísame con tus ojos, Señor, y encuentra el pecado para que yo pueda encontrar la solución, para que tú soluciones los problemas de mi vida. A los ojos de Jesús definitivamente no se les escapa nada. Por eso en cada iglesia Jesús dice, yo conozco, porque a Jesús no se le escapa nada, porque sus ojos de fuego penetran en todo. Ahora, hablemos de la espada. La espada es un símbolo, así como las estrellas, que tiene diferentes significados interpretaciones dependiendo del contexto. En este caso, este contexto de la espada, ¿de qué me está hablando? ¿La espada qué será? La palabra. La palabra, muy bien. La palabra de Dios. Efesios 6:17, miren lo que dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la ¿qué? Palabra de Dios. Verbo divino. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la espada es la palabra de Dios. Ahora, ¿hay algunos versículos donde se relacionan los ojos con la espada? Eso debe ser muy importante. Versículos donde aparecen los ojos y la espada. Hebreos 4:12 y 13. Nada está oculto a los ojos de Jesús, miren. ¿Qué dice Hebreos 4:12 y 13? Hebreos 4:12 y 13 dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si se dan cuenta, miren, la espada, parece que aquí me está diciendo que la espada tiene ojos, porque me está diciendo, la espada, la palabra, penetra, dice, hasta lo más profundo del alma. Y dice, más adelante, dice, y hace que todas las cosas se desnuden y estén abiertas a los ojos, ¿sí? Así que la espada tiene ojos, la espada detecta lo que está mal en el ser y busca el pecado y lo extirpa del corazón humano. Por eso están relacionados los ojos con la espada. ¿Por qué? Porque primero tiene que buscarse el pecado. Una vez que se encuentra el pecado, ahora con la espada entonces
se extirpa, por eso la palabra está relacionada allí. Mírenlo, lo que dice Rivian Herald, hablando de decía un personaje de las predicaciones de William Miller o de Guillermo Miller. Decía así cuando escuchó las predicaciones. Dice, todo está avanzando poderosamente. Anoche, unas 200 personas pidieron oración y el interés parece aumentar cada vez más. Toda la ciudad está alborotada. Los discursos del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Los que están alarmados son aquellos que no quieren venir ni escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten emocionados ni alarmados. El interés que despierta su discurso es de índole serena y desapasionada. Aun cuando este es el avivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Dice, parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. Esto es lo que produce el efecto. Miren lo que dice que producía el efecto. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, es decir, la Biblia, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Eso es todo. ¿Sí se dan cuenta? El hermano Miller, dijo él, sencillamente toma la espada del Espíritu, la saca y dice, y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y entonces la espada corta. Es todo lo que tenía ese movimiento. Dice, ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, los falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los revivimientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. Interesante, ¿sí? Eso quiere decir que la espada, nos está diciendo lo que hace la espada. Una vez que entra en el corazón, por la palabra sencilla, dense cuenta que estaba diciendo allí, no por emocionalismos, sino por la palabra sencilla, entonces penetra hasta lo más profundo y extirpa el pecado, ¿sí? Así que los ojos de fuego penetran, buscan el pecado y la espada, si lo permitimos, ojo, la espada, si lo permitimos, la palabra de Dios corta el pecado de la vida. Y voy a darles una ilustración. Una persona que tiene cáncer va donde está el cirujano y de repente, pues, el cirujano le dice, bueno, usted tiene un tumor. Así que, pues, ya el cirujano lo vio, pero no basta con verlo, ¿no? Además de que hay que verlo, ahora necesitamos programar una cirugía para extirparlo. Ahora, el paciente seguramente le va a preguntar, ¿me va a doler esta cirugía? ¿Y qué le va a responder el médico? Sí, va a tener dolor, pero la pregunta es, ¿qué prefiere usted? ¿Un poco de dolor o que el cáncer lo mate? Eso es lo mismo que hace la espada en nuestra vida. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Un poquito de dolor o que al final haya perdición perpetua? ¿Sí? Entonces, necesitamos escoger qué hace la espada en nosotros. Dice, por medio de la palabra el Espíritu detecta el cáncer del pecado en los lugares más profundos de nuestro ser y la palabra de Dios entonces nos ofrece extirparlos, así como la espada de dos filos. La cirugía va a ser dolorosa, sí, claro, pero nos va a salvar de una muerte, Jesús, de una muerte segura, perdón. Así Jesús es. dijo otra cosa, no sé si han leído allí. Jesús dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Sí? Si tu pie derecho también te hace caer, entonces, córtalo. Ahora, ¿será que Jesús estaba diciendo que nos mutilemos el cuerpo? No, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces puede ser... ¿Cómo? Dilo. No consentir con el pecado, o sea, que uno a veces como que trata de disculpar el pecado y realmente si nosotros llamamos al pecado por su nombre, pues vamos a darnos cuenta de lo abominable que es ante los ojos de Dios. Claro. ¿Ustedes creen que una mutilación duele? Claro, terrible. Claro que sí. Creo que aquí lo que estaba tratando de decir Jesús es eso. Va a ser doloroso extirpar el pecado de la vida, pero lo que tienen que hacer es sacarlo. No nos está diciendo cortes el pie o cortes el ojo, no. Lo que nos está diciendo es
El pecado es difícil de extirpar, pero es necesario. Si va a doler, duele. Como decimos a veces, cuando estamos nosotros durante mucho tiempo en la oscuridad, una persona que está durante mucho tiempo en la oscuridad y sale a la luz, ver duele. ¿Sí? O sea, el pecado normalmente eso es lo que causa en nuestra vida, dolor, pero sacarlo hace que escapemos de una muerte segura. Por eso la espada de Dios detecta el pecado y cuando leemos la palabra con profundidad con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo con la espada extirpa el pecado. Ahora, supongamos que cierta persona tiene un pecado grave. Hablemos de el adulterio. Le gusta la fornicación, ¿cierto? Pero un día, de repente, la persona está leyendo la historia bíblica de el adulterio de David con Betsabé. Y entonces comienza a leer allí. La persona lee la historia y luego el Espíritu Santo por medio de la historia, entonces hace como mella en su corazón. ¿Sí? Lee allí, por ejemplo, que en esta historia se le dice a David que el pecador era él. Y cuando lee esta historia se da cuenta que él también es pecador. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo la palabra en este caso? Mostrándole que están pecados. Está mostrándole que está el pecado. Y si se da cuenta que el Espíritu Santo está actuando, él va a decir, yo no quiero ser como David, ¿sí? Yo seguramente tengo que cambiar. Así que miren, dense cuenta que la espada, o sea, la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, está actuando en nuestra mente, ¿sí? Por eso necesitamos siempre que vayamos a la palabra de Dios, ir con oración, porque solamente la oración, el Espíritu Santo, hace que estas historias que leemos, hace que estas palabras que leamos, sean puestas. Podamos entender. ¿Cierto? Nunca debemos ir a la Biblia sin abrir, sin orar. Sin orar, pedir la bendición, la unción del Espíritu Santo. Que su espada, que use su espada para mostrarnos nuestra verdadera condición. ¿Saben qué pasa? A veces nosotros vamos a la Biblia, pero vamos con nuestro corazón, con lo que nos dice nuestro corazón. Pero miren, la Biblia nos dice, en Jeremías dice que nuestro corazón, o engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Así que no confíes en tu corazón cuando estás estudiando la palabra de Dios. Seguramente nos puede engañar. Necesitamos dejar que la palabra, ¿qué? Detecte nos explique, nos penetre en nuestro corazón. Exactamente. Entonces, ese va a ser el problema. Si venimos a la Biblia sin tener un corazón sincero y abierto, tendremos la tendencia a justificar nuestra conducta pecaminosa. ¿Sí? Es decir, vamos a justificar todo lo que hacemos. Por eso hay mucha gente que hoy en día procura justificar con la Biblia las acciones pecaminosas. Por ejemplo, la observancia del domingo, el consumo de vino. Se han escuchado personas que dicen, incluso como para decir, no necesitamos ser vegetarianos, que dicen, pero Jesús comió pescado, ¿sí? O personas que tratan de justificar con la palabra de Dios acciones para seguir haciéndolas. Eso es lo que hacemos cuando no vamos a la Biblia con oración ni con la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, no vayamos a la Biblia con nuestras propias emociones, sino con las que el Espíritu Santo ponga. Y cuando asimilamos la palabra, entonces el resultado va a ser extirpar ese pecado de nuestra vida. Si sabían, y con esto finalizamos, que los ojos y la espada vuelven a aparecer al final del Apocalipsis. Aparecen otra vez al final del Apocalipsis, pero ¿cuál será la diferencia de cuando aparecen al principio del Apocalipsis y cuando aparecen al final del Apocalipsis? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Porque al comienzo pues empezamos a caminar y a cambiar y todo, y al final ya. Eso está muy bien, es decir, uno transforma y el otro ejecuta un juicio. Exacto. Al principio Dios quiere que nosotros transformemos. Nosotros seamos vistos por los ojos de Dios para que la espada pueda transformar nuestros corazones. Pero al final, ya lo que nos está diciendo es que Jesús va a aparecer al final para condenar a los seres humanos y la espada va a aparecer para destruirlos. Como no permitieron que los ojos revisaran... ¿Acabando aquí una conferencia? Como no permitieron que los ojos revisaran el pecado y la espada sacara el pecado, entonces ahora van a hacer
destruidos. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 11, 14 y 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a dar un juicio, pero miren lo que dice los versículos intermedios. Versículo 12 del capítulo 19 dice, sus ojos, ¿cómo eran los ojos de Jesús? Sus ojos eran llama de fuego. De fuego. Y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El 15, miren lo que dice el 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, la lección que tenemos hoy en día también aparece, digamos, es la misma historia con la roca. Miren lo que dice acerca de la roca. ¿Podemos nosotros caer en la roca o puede pasar que la roca caiga sobre nosotros? Es decir, podemos nosotros hacernos una cirugía con la espada, que el Espíritu Santo haga la cirugía, o que la espada nos destruya. Nos diera. ¿Sí? Así que nosotros hoy escogemos. ¿Qué queremos hoy? Que la espada y los ojos vean lo que nosotros estamos haciendo mal y lo cambien, o que al final vayamos a ser destruidos eternamente. No. Lo primero. Eso lo decidimos, ¿cierto? Voy a leer este texto para finalizar. Dice, para el pecado, en donde quiera que se encuentre, Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres llegan a identificarse con el pecado, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos también a ellos. Así que hemos terminado con nuestro tema de hoy. Hemos visto que solamente en el primer capítulo y en los símbolos, definitivamente el amor de Dios por nosotros es infinito. Imagínense, Él quiere ver nuestros pecados, pidámosle como el salmista, examíname, oh Dios, y ve mis pecados, y pidámosle también que entre con su espada a través de su palabra y el Espíritu Santo para que extirpe esos cánceres que tenemos en nuestra vida, esos tumores que no nos dejan avanzar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Seguimos con la introducción al Apocalipsis, pero ya vamos a entrar. Pero creo que todos estos símbolos son bastante importantes para saber. Por ejemplo, hoy aprendimos que Jesús está en el lugar, o en el principio de Apocalipsis está en el lugar santo, y que Él escudriña nuestros corazones a través de sus ojos y con su espada. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, amén, no sé si hay alguna pregunta. Gracias, amén. Terminamos con una oración. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No. Listo. Entonces vamos a finalizar con una oración. Juan Felipe, ¿nos quiere ayudar? Juan Felipe. Claro que sí, con mucho gusto. Que vemos nuestro rostro, vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Dios, tu nombre sea alabado y glorificado en este momento. Venimos a un grupo de tus hijos ante tu presencia, Dios, para darte el lugar que te mereces como Rey soberano, creador de nosotros, Dios. Que en este momento que hemos terminado esta hermosa meditación, tertulia del libro del Apocalipsis, te damos gracias por haber puesto al Espíritu Santo en nuestro corazón, capacitándonos, enseñándonos, mostrando el lugar que estamos delante de ti. Pedimos que en este momento, Señor, que nos vamos a retirar, tu Espíritu Santo permanezca en nuestras familias, que multipliques los ángeles alrededor de nosotros, nos protejas, nos des un sueño reparador, que podamos amanecer en Cristo Jesús. Amén. Cuídanos, Señor, y protégenos, porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches a cada uno. Que Dios les bendiga.